Hola, mis queridos hermanos. Bueno, pues hoy estamos acercándonos y estudiando la bendita escritura eh, y hoy nos toca dar hacer, ¿verdad?, un pequeño video de la Parashat eh, Vayeshev, que traducido sería Él continuó o Él continuó viviendo. Entonces, hoy estaremos mirando esta porción de la escritura muy interesante porque pues desatan quizás celos, envidias, corajes entre una familia, entre hermanos, entre quizás el padre cuando prefiere a un hijo que a los demás. Pues a fin de cuentas esto tampoco es bueno. Hay que ser muy sabios a la hora de resaltar las virtudes de unos y, digamos, eh, corregir o eh, exhortar a los demás hijos que tengas sobre ciertos asuntos para los cuales no son muy buenos quizás o los cuales por su adolescencia o su juventud pues no tienen la experiencia y eso los hace fallar. Entonces, en esta enseñanza, aunque no vamos a ver eso, pues quiero darte simplemente ese pequeño contexto de lo que viene aconteciendo aquí en Génesis 37:1 y que corre hasta Génesis 40:23, esta parashá Vayeshev. Entonces, Jacob, ¿verdad? Como el padre de estos jóvenes, de estos varones, unos 17 por ahí años tenía José cuando apacentaba las ovejas, dice la misma parashá. Jacob vivió en la ciudad de Hebrón y los sabios se preguntan ¿por qué? Si Hebrón no era un lugar pues apropiado para pastar a sus rebaños. Residían allí por un rato, estuvieron viviendo ahí por una eh, muy buena razón, aunque los sabios se preguntan que los rebaños no tenían comida ahí en la ciudad de Hebrón, pues la razón fue muy diferente. Hebrón era una ciudad, mis amigos, donde Isaac precisamente había acercado con mucho éxito a mucha gente para servir al único Dios verdadero. Así es que Jacob pues pensaba continuar con la obra de Abraham, Isaac, por eso son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y el propósito de este varón de residir en Hebrón, aunque no era muy grato para las ovejas, pues era el mismo que tuvo su abuelo y su bisabuelo. A la gente, acercar a la gente, a ponerlos bajo la protección de la presencia divina, de la Shejinah del Señor. Uno de los trabajos, o más bien una de las cosas que sucede cuando uno acerca alma a Hashem, a Dios, a través de los méritos de Yeshua, pues es esto. No simplemente acercas a la persona, a la presencia del Eterno, sino que esa presencia, esa Shejinah, está sobre la persona. Así es que nos dicen el Midrash que por tanto Jacob se estableció en Hebrón, donde él, en su solo corazón, abrigaba la esperanza de ser muy exitoso, influenciar pues más corazones y más gente para el servicio de nuestro Padre que está en los cielos. La intención de Jacob era la de disfrutar también pues algunos años en paz, pero aquí es donde el Eterno entra, ¿verdad? Porque el Eterno, nuestro Dios, nunca va a dejar tranquila la vida de un justo, la vida de un sadik. Siempre el Señor mandará pruebas, mandará. ¿Por qué?
porque el sádico es tan grande que ni él mismo se da cuenta. El sádico es tan grande, y ahorita lo vamos a ver, verás qué tan grande fue este patriarca, aún José, fue muy grande y tuvo muchas similitudes con su padre. Eh, la presencia de un sádico en un lugar, mis hermanos, es tan grande que dicen que cuando un sádico, cuando un justo que ama a Dios, que sirve a Dios, se va de un lugar, deja un hueco, y si no hay otro sádico ahí, pues ocurren algunas desgracias en ese lugar. Entonces, es por eso que el Eterno nunca va a dejar en paz a un sádico. Si usted está amando al Señor, queriendo al Señor, aprendiendo escritura, aprendiendo Torah, y no pasa nada en su vida, o sea, obviamente me refiero a cosas que el Eterno lo está presionando para que usted haga cosas. Cuidado, porque eso quiere decir que usted está quizás falsamente queriéndole servir al Eterno. Quizás usted está falsamente, de verdad, quiere servir en la obra de nuestro Padre. Un sádic es alguien que de verdad tiene bien implantado en su corazón servir al Eterno y ver siempre por los ojos de Hashem, traer almas, enseñar a gente, etcétera. Entonces, el Eterno no dejó en paz a Jacob y por el asunto del sádic, porque él no está satisfecho, digamos. Mira, cuando ¿por qué se podría decir, verdad? ¿Por qué decimos, hey, pero por qué el Señor pues, no deja al sádic que se conduzca con una vida tranquila, verdad? Porque esto es más o menos lo que el Eterno dice. No estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir, que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también. Así es que nos dicen Midrash que por eso el Eterno envió a Jacob esta desgracia que le aconteció con sus hijos. Vemos que Hashem siempre está, Dios siempre está metido en los asuntos, por supuesto, Él es el Todopoderoso. Entonces, esto es lo que dice el Eterno a la gente sádic. Y quiero que sepas que este mensaje es para ti. Quiero que sepas que este mensaje es para ti. Si estamos perezosos, así no estamos teniendo comunión con Dios, en la oración, en la escritura, si no hacemos hasta lo imposible por ganar algunas almas, apropiate de esto que Hashem dice a Jacob. No estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir. No sabes que allá va a haber una paz tremenda, una paz por los siglos de los siglos, que también aquí quieres estar con una vida tan tranquila y sin moverte, tranquilo y la pierna suelta, no te preocupas por las almas, no te preocupas por la escritura, no te preocupas por nada. Una persona que está amarrada sin servir al Eterno aquí en la tierra, sin estarse moviendo, una persona que de verdad no quiere servir al Eterno, que siempre pone pretextos para hacerlo, ya siendo hijo del Eterno, se debería apropiar de esta pregunta. De verdad, no sabes que un día te espera la vida eterna y ahí irás en paz. Aquí no vas a estar en paz. El mismo Señor no te deja estar en paz, porque el hombre es el instrumento para repartir el reino de los cielos aquí abajo en la tierra. Entonces, podemos ver que Hashem envía a Jacob esta, digamos, desgracia que acontece con sus hijos, porque una cosa también hacía Jacob. José o Yosef era el favorito de Jacob por encima de sus 12 hijos. Por eso abrimos diciendo en esta parashat que cuidado con hacer menos a unos hijos y poner arriba a los demás. Era José, el mero favorito de Jacob por encima de sus 12, porque acuérdate que era el hijo de la esposa principal, por decir así, de la esposa por la cual él amaba con todo su corazón. Acuérdate que él había ya servido a Labán, su suegro, por muchos años para recibir a su esposa. Aunque de aquí sacamos un gran principio, jóvenes, ¿cuánto estás dispuesto a esperar y a servir al Eterno
para que Hashem te conceda tu pareja. Es una pregunta muy buena, plantéatela. ¿Cuánto estás dispuesto a servir al Eterno para que Hashem mande tu pareja? Bueno, este varón estaba dispuesto, estaba dispuesto. Jacob estaba dispuesto a esperar a su pareja, sirvió a Labán muchos años y al último tuvo a Raquel, que de ahí sale precisamente el hijo favorito, que fue Yosef, y estaba por encima de sus hijos. Tú puedes leer ahí en el pasaje, en Génesis 37, Bereshit 37, 3, cuando dice que amaba Jacob, Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y dice que le hizo pues una túnica maravillosa. Además, dicen por ahí algunos rabinos que José era un hijo muy especial, que era una combinación de muchas cualidades, porque eh, ¿qué poseía José? La grandeza de cumplir con los abodá, con abodá del primogénito, como supuestamente lo iba a cumplir en Rubén. Dicen que José tenía una nobleza eh, tremenda en su conducta, eh, y por eso también se distinguía como alguien real, como alguien de la realeza. Eh, no digamos como Judá, que precisamente José es cuadro del Señor Jesucristo, y Yeshua HaMashiach, que viene de la tribu de Judá o de Judá. También José, permítame tomar un vaso de agua. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito el nombre del Eterno. También José podría profetizar, como Leví, supuestamente, y tenía toda esa sabiduría que obtenía de su padre, también de Hashem, del Eterno, como, digamos, Isaacar iba a tener esa gran sabiduría. Eh, Había muchísimas similitudes entre José o Joseph y Jacob o Jacob, muchísimas. Vamos a ver qué parecido y cómo el Eterno tiene muchas veces esto en una familia, ¿verdad? Cuando un hijo sale así como tú. Hay hijos que quizás aman al Señor como tú. Hay otros hijos que les cuesta más tener comunión con Dios. Hay hijos que son buenísimos para ciertas cosas que como padre tú haces. Quizás haya otros que ni siquiera les interese. Pero ahí de cuando en cuando el Eterno levanta este tipo de hijos para seguir el trabajo espiritual, como ciertamente Jacob siguió el trabajo de ganar gente, de traer gente como sus como los otros patriarcas. Yosef y Jacob, en ellos se vio la continuidad de esa misma persona. Eso fue lo que vio Jacob, eso fue lo que vio Jacob en José, la continuidad de ciertos, eh, ¿qué se puede decir? Ciertos atributos que el mismo Señor había puesto en él. Entonces, otra vez, cuidado con la diferencia entre tus hijos. Pero Jacob vio esa continuidad en la persona de su hijo José. No solo sus facciones raciales eran muy similares, sino la historia misma de sus propias vidas estuvieron siempre marcadas por asombrosos parecidos. Te voy a dar algunos. Por ejemplo, Jacob o Jacob nació, dicen los rabinos, nació circunciso. Dicen que José también nació circunciso. La madre de Jacob fue estéril al principio. La madre de José fue también estéril al principio. ¿Qué es lo que señala esto? Si sus madres eran estériles. O sea, Jacob, la mamá de Jacob lo batalló para tenerlo porque era estéril. Y cuando Jacob se casa con Raquel, pues también igual era estéril y batallaron para tener a José.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ambos fueron resultado de la presencia divina. Ambos fueron resultados de un milagro. No fueron coincidencia en esta tierra, como tampoco lo eres tú. Tú no eres un eslabón suelto en esa cadena espiritual. Tú no eres alguien que nació por error, aunque por ahí se diga que sí, ¿verdad? Tú naciste porque el Señor así lo quiso y así lo permitió. Entonces, el hermano de Jacob lo odiaba. ¿Quién era el hermano de Jacob? Esaú. El hermano de Jacob lo odiaba. Los hermanos de José también lo odiaban. Tú puedes ver en la misma parashá, en el pasaje 8 del capítulo 37, que es lo que respondían los hermanos siempre que José les enseñaba algo. Entonces, el hermano de Jacob, que era Esaú, lo odiaban. Los hermanos de José también lo odiaban. El hermano de Jacob, Esaú, intentó matarlo. Los hermanos de José también intentaron matarlo, que al último resuelven venderlo, pero también lo intentaron. Jacob se hizo rico por la voluntad del Eterno. José se hizo también rico por esa voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué prueba esto? Esto prueba que Dios, Hashem, el Santo bendito sea, protegía, ¿verdad?, tanto a Jacobo como a José de una forma especial, de una forma milagrosa, porque fueron perseguidos, fueron odiados, y en cualquier situación, mis hermanos, ellos tenían desventaja. Y alguien que tiene desventaja normalmente, pues hubiera quedado simplemente pobres. Y la mano del Eterno los enriqueció a ambos. Entonces, todo esto anterior prueba la proximidad de la presencia del Eterno, tanto en un padre como en un hijo, tanto en Jacob como en José. Si bien dicen los sabios que la presencia divina solamente residía en Israel en aquellos años, por eso estaba prohibido hacer templos fuera de Israel, o otros dioses tener fuera, otros dioses, estaba prohibido también levantar, dar holocaustos afuera de Israel. ¿Por qué? Porque la presencia divina nada más estaban en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Pero esta historia nos muestra que ambos eran tan grandiosos, mis hermanos, que el Eterno los acompañaba aún fuera de la tierra de Israel. Y les dio a los dos sus hijos, quienes fueron los fundadores del pueblo judío. Otras de las similitudes, tanto como Jacob como José fueron acompañados por ángeles. La afirmación anterior hace referencia al recibimiento de los grupos de ángeles que tenía Jacob cuando volvió a Eretz Israel y cuando salió de la tierra de Israel, y también el encuentro de José, que tuvo 3 ángeles en donde se encontraron con su hermano. Eso lo estuvimos viendo en la parashat Vayeslach, en la parashat pasada. Y precisamente de esos encuentros con ángeles, quiero tocar también este punto de que ellos fueron acompañados por ángeles y por la presencia divina, por la Shejinah, tanto padre como hijo. Fueron muy similares, tienen muchas similitudes, pero creo yo la más preciosa es que tanto un padre como un hijo, mira, muchas veces dices tú, bueno, pues no se parece mucho a mí, se parece más a su mami, quizás en el carácter, quizás físicamente, pero lo más preciado aquí, mis hermanos, es que tanto padre como hijo recibían la protección del Eterno, su presencia estaba con ellos dos, dándole hijos, bendiciéndoles a pesar de la esterilidad de sus madres y a la misma vez acompañados por ángeles. Imagínate que un hombre tenga esa protección divina y que sean acompañados por ángeles. Como dije en la parashat pasada, Vaishlach,
se nos dice que ahí 3 ángeles, después de mandar a sus mensajeros, pues 3 ángeles llegaron a la casa, perdón, fueron acompañados por el mensaje que éste le mandó a su hermano. Mira, quizás esto hoy por hoy nos parezca como ángeles, o sea, ahorita no vemos ángeles, ahorita no, ¿cuándo fregado vamos a ver un ángel de alguien? Vengo de parte del Señor y órale, sería maravilloso, pero bueno, hoy por hoy sería algo tremendo, que un ángel, ¿verdad? Una persona mirara a un ángel, no un ángel como los pintan en los cuadros, por favor, sino aquel ángel guerrero, aquel ángel tremendo, con la espada en la mano, decía, ¿verdad? Entonces, no nos debería sorprender, aunque nos sorprende en este tiempo, pero en aquellos tiempos era muy usual que esos seres celestiales se aparecieran y estuvieran al servicio de los hombres. Mira, 3 ángeles, por ejemplo, llegaron a la casa de Abraham después que se circuncidó precisamente. ¿Te fijas? Mientras deambulaban en el desierto, los ángeles también se dirigieron a la sirvienta de Abraham. Acuérdate cuando Agar sale de la presencia de Abraham y mientras divagaba en el desierto, mientras deambulaba en el desierto, ahí se encontró con la presencia de ángeles. Acuérdate de esa historia. Eh, como dije, este patriarca del que estamos hablando, Jacob, también envió ángeles, envió mensajeros, y ahí tiene su aplicación muy linda. Pero en Milán nos planta Eliezer, el sirviente de Abraham, mis hermanos. Acuérdate quién era Eliezer, el sirviente de Abraham. Viajó hasta la casa de Labán. Oye, fue acompañado por ángeles. Entonces, con más razón, si un sirviente tiene este privilegio, con más razón, Jacob mismo fue también asistido por ángeles. Cuando José fue enviado por sus padres a buscar a sus hermanos, se encontró con 3 ángeles también. Así es que, ¿por qué habría sorprendernos que los ángeles siguen abundando y siguen trabajando? Déjame te digo algo aquí. ¿Qué dijo nuestro maestro, nuestro Señor, Yeshua el Mesías, de los ángeles? Según la escritura, Yeshua dijo de los ángeles que los ángeles veían continuamente el rostro de Dios en el cielo. Y esto, mis hermanos, es la manifestación más grande y más preciosa, es la oración más alta, que alguien vea el rostro de Hashem en los cielos. Entonces, sus ángeles, por ahí lo puedes encontrar en Mateo 18:10, cuando el maestro dice que los ángeles ven el continuo rostro en los cielos. También nos enseña la escritura de los ángeles que los ángeles son espíritus que sirven al Todopoderoso y que lo ayudan en ese trabajo de la redención para las personas. Eh, dice por ahí Hebreos 1:13 al 14, porque todos los ángeles son espíritus al servicio del Eterno. ¿Pero qué hacen? Dice el mismo pasaje, son enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Entonces, vemos que aún en el judaísmo del segundo templo con nuestro santo maestro, él decía que los ángeles miraban el rostro continuamente de Hashem en los cielos. Miramos que el rabino Shaul, Pablo, escribe en Hebreos 1:13 al 14, que los ángeles están al servicio del Eterno, pero le ayudan en este plan de redención tan grande para aquellos que han de recibir la herencia de la salvación. En Hebreos 1:7-14 también dice que los ángeles son solamente espíritus que sirven al Señor. Dice, y Él los enviará para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar, que todo sea de verdad cumplido y que el Señor siga mandando. Mis hermanos, ángeles, toda la creación, incluyendo los ángeles, pues deben someterse a quien crees. Ay, Yeshua. Eso es, eso es lo más hermoso. ¿Recuerdas que los ángeles también le servían a Yeshua en el desierto? ¿Recuerdas que también dice de ellos el libro de Hebreos, perdón, el libro del el Evangelio
los evangelios, habla de que le servían en el desierto al mismo Yeshua. Hebreos también habla de algo muy interesante. Hebreos habla de que a ninguno de los ángeles, a ninguno, no sea serafín, sea querubín, arcángel, a ninguno jamás le llamó y le dijo, hijo, y le dijo, siéntate a mi diestra, más que a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y dicen los sabios que la escalera que mismo Jacob vio cuando iba a salir apenas de la tierra de Israel, esa escalera, dicen los sabios, que era Mashiach, era Yeshua. No sé por qué circunstancias estés pasando en la vida ahorita en estos momentos, pero déjame decirte que es correcto pedir al Padre. Acuérdate que los ángeles están al servicio del Padre para ayudar de redención, de ejecutar el plan divino del Señor en la tierra en cuanto a la salvación para los hombres. Pero esos mismos ángeles se tienen que someter a nuestro Maestro Yeshua. ¿Por qué? Porque dijimos que a ninguno se lo dijo, siéntate a mi diestra. Entonces, más que Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos entonces tener una oración efectiva? Precisamente orando en los méritos de Yeshua, en los méritos de Yeshua, que Hashem siga mandando ángeles para ayudarte a ti a cumplir esta misión a través de los méritos de Yeshua, al cual nos hemos de someter todos, para honra y gloria de Hashem, a que te traiga personas a salvación, a que de verdad te ayude a soportar más y más toda esa presión y toda esa locura que quizás en estos momentos estás viviendo. Quizás en estos momentos estás viviendo alguna depresión, alguna tristeza. Quizás en estos momentos que te esté fallando tu fe, pero no te preocupes, no te preocupes. La ayuda viene en camino, pero tenemos que orar a nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que creer que así como antes aquellos varones era muy usual que los ángeles los asistieran, tenemos que creer que esos ángeles están sometidos a Yeshua, sometidos a los méritos de Yeshua. Por lo tanto, si estás tú en Yeshua, cada persona tiene un ángel. Cada persona tiene un ángel con un trabajo específico que te protege, que te cuida a través de los méritos de Yeshua. Si a eso le pegas el Espíritu del Señor que está y mora en ti, si a eso le pega la Escritura, la oración, mis hermanos, ¿cómo podemos estar tan mal? ¿Cómo podemos estar tan mal? Lo que pasa es que, cuidado, estás entristeciendo el Espíritu, estás alejándote de la Escritura, estás dejando de creer en estas historias maravillosas en las cuales padre, hijo y madre pueden tener la misma Shejina, la misma presencia del Señor por siempre y para siempre el resto de tu vida, y seguir mirando bendiciones y seguir jalando milagros del Eterno, de parte del Eterno, a través de todas esas cosas materiales que podemos obtener en nuestras vidas. Pero hay que ser un sabio. Cuando el Señor de verdad te escoge, mis hermanos, desde que naciste, lo he dicho muchas veces, lo acabo de repetir ahorita. Si tantos y tantos miles de personas murieron el día que tú naciste, ¿cómo se te ocurre pensar que viniste a esta tierra a estar triste, a sufrir, a vivir siempre los mismos corajes, los mismos errores? Para nada. Cada uno de nosotros tenemos que entender que los ángeles siguen sirviendo y Yeshua es el Señor de todas las cosas, que nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre que está en los cielos, te ama. Y tenemos que de verdad colgarnos de todas esas cosas que nos muestra la Escritura para de verdad vivir una fe tremenda aquí en la tierra. Tu fe es aquí y ahora, mis hermanos. Tu fe no se va a demostrar en los cielos. ¿Ya para qué? Aquí se demuestra tu fe. Tu salvación la vives aquí. ¿Por qué? Porque la salvación dijimos que no es el fin, es el principio de. Entonces, una vez que obtienes la salvación, el trabajo te espera. Cosas para tropezar te esperan. Pero hay que seguir con esa fe siempre al frente. Ya en el Olam Haba, ya en el mundo por venir,
allá ¿a quién le vas a mostrar tu fe? Allá no va a haber lloro, allá no va a haber problemas, allá no va a haber corajes. O sea, ¿a quién le vas a mostrar tu fe allá? A nadie. Entonces, tu salvación, tu fe se demuestra aquí y ahora. Te dejo con esta pequeña porción de esta parashat, con estos principios que hay que aplicar a nuestras vidas. Ojalá te sea de bendición, que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.